Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más al canal y hoy traemos al nuevo Volkswagen T-Cross, la versión 2024, donde ha recibido un pequeño lavado de cara y además unos ajustes generales, motorización y caja de cambios. Estamos con la versión 150 caballos DSG y acabado R, así que vamos a ver qué nos depara este nuevo T-Cross. Bienvenidos. Comenzamos el repaso exterior. Aquí encontramos este nuevo frontal rediseñado con la parte luz diurna en los laterales del paragolpes, esta parte nueva también del carenado con esta protección en plata. Llevamos el sistema EcoLight en las ópticas delanteras y por supuesto el logo R de la versión en la que estamos ahora mismo probando. Esta versión es la más tope de gama para el modelo T-Cross. El motor 150 caballos únicamente va con la caja DSG. Aquí también vemos un poco la óptica, el EcoLight, la firma. Aquí también vemos la firma R en este lateral, unas llantas con gomas 215 45 18, en este caso firmado por Hankook, y unas llantas bitono que le dan un diseño entre deportivo y elegancia. Vemos también los pasos de rueda en negro mate y estos añadidos también en el color de la carrocería. Vemos también las barras en el techo, característico también de los SUV, algo muy bueno. No llevamos ni techo solar practicable ni panorámico. Y vemos también la antena tipo pivote, no hay antena tipo aleta tiburón, algo que ya siempre lo hemos visto, pero bueno, ahora lo tienen de esta manera. Vemos también toda esta zona de cromo en la parte baja de las ventanas y ya pasamos a la zona trasera, donde sí ha recibido un cambio también, como en los pilotos traseros, unos pilotos traseros que ahora abarcan completamente todo el ancho. También en este caso tenemos los EcoLight en esta versión y el nombre T-Cross en la parte central, que solo mantenemos, pero vemos ya este nuevo formato de trasera, un alerón que va en negro brillo, que extiende un poco más, y aquí vemos el limpialuneta en la parte trasera. Por supuesto, este difusor no encontramos ningún tipo de salida falsa de escape, sí que vemos un entramado muy similar al de la parte delantera, eso sí, totalmente sellado, y los sensores ahí íntegros. ¿Qué os parece el modelo de este T-Cross? ¿Os gusta el color? ¿Os gusta el diseño R? ¿Os iríais por uno básico? Obviamente la parte económica siempre puede variar, pero bueno, dejadme aquí vuestros comentarios, ¿vale? Vámonos para adentro. Vamos a ver la parte interior. Comenzamos por el maletero, 385 litros y 1215 litros de capacidad máxima batiendo los asientos. Podemos ganar un poco más desplazando la banqueta, que ahora lo veremos cuando estemos en esa banqueta, y ganamos un poco más de espacio, eso sí, reduciendo un poco el confort de los ocupantes. Aquí debajo, sorpresa, llevamos una rueda tipo galleta con el sistema subwoofer integrado allí, pero muy bien que podamos tener esta opción en este tipo de coches. Y bueno, la bandeja además también se puede colocar en doble altura, aquí lo veis, ya con la primera altura que va al ras de la boca de carga y nos dejaría este espacio en la parte más baja. Pues nada, ya vámonos a la parte interior. Vamos a ver las plazas traseras, damos aquí un pequeño vistazo, vemos la banqueta con este entramado mixto, todo plásticos duros. Vamos a entrar y accedemos, vemos esta parte central con dos puertos USB y un pequeño huequecillo. Ajustamos el reposacabezas y ya estoy aquí dentro del coche, 2 dedos de separación. Para las piernas tengo más de 4 dedos de separación, así que muy bien. Y la verdad es que es un coche cómodo para el tamaño en el que se ve, ¿no? Unas cotas bastante contenidas, es prácticamente un Polo con aspecto sub, más grande, pero es más amplio, se nota un poco más cómodo en ese aspecto. Unas buenas ventanas, los materiales como os adelanté, todo plástico. Aquí una pequeña
Bueno, no, sigue siendo el plástico. Aquí otro acabado, levalunas, huecos en las puertas. Y bueno, no tenemos reposabrazos, con lo cual la banqueta central será un poco más cómoda. Vamos a verlo. Tenemos un túnel un poco invasivo, un poco alto. Y bueno, la banqueta es cómoda, algo más alta que la de los laterales, como es de costumbre, pero el respaldo, la verdad es que, bueno, es un poco más mullido, sí que voy un poco más avanzado, pero para viajes puntuales puedo ir. Lo único es que no puedo subir las piernas, iría muy incómodo y tendría que ir con las piernas abiertas, así que 3 adultos en esta parte trasera de este coche, bastante limitado. Para las familias tenemos los anclajes Isofix con canaletas y que están identificados y bien canalizados para proteger el tapizado. Vamos a ver un poco ya en la parte delantera. Aquí vemos el volante, salpicadero, de nuevo formato, nueva parte ya integrada con otro tipo de material. Tenemos el símil fibra de carbono en negro, toda esta zona para tener el clima independiente, palanca de cambios, el botón de encendido, pedales en aluminio, instrumentación digital, así como la parte multimedia. La verdad es que está bastante bien este coche a nivel de ergonomía y de buena tecnología. Unos asientos con la firma R y bueno, la verdad es que está muy bien toda la parte interior, buenos acabados. Tenemos Beats Audio en esta versión. Aquí tenemos toda la parte de luminaria también con el sistema de emergencia, botones físicos para el volante, muy importante, con el logo R aquí en el tercer radio. Y bueno, yo creo que ya es momento de ponernos al volante y ver qué tal va este T-Cross en la carretera. Bueno amigos, ya vamos al volante de este Volkswagen T-Cross versión 2024, que ya ha recibido su lavado de cara para mantenerse vivo en el mercado y por supuesto tiene ya los sistemas ADAS, entre muchas otras cosas, adaptadas a las nuevas normativas, ¿no? Entre ellas la advertencia de velocidad que nos va avisando y es automático. En cuanto volvemos a bajarnos del coche y volvemos a encenderlo, está totalmente activo. Esto os digo para los que sois bastante, bueno, que os chirría estos tipos de avisos tan invasivos, pues lo tendréis que hacer poco a poco, ya una rutina para ir desactivándolo. Estamos con la versión 150 caballos, 250 Nm par y una caja DSG de 7 velocidades. Caja DSG que solo en el modelo 150 caballos viene con la DSG de 7 velocidades. Otras versiones viene también en opción la DSG, pero si quieres la 150 caballos únicamente tendrás la DSG disponible. Un coche que así en principio, en cuanto le coges los primeros kilómetros, es un coche práctico, un coche fácil, te adaptas rápidamente a él. No es un coche complicado para nada, porque a nivel ergonómico, como se ha adelantado antes, está muy bien organizado. Toda la parte multimedia, la parte cuadro de instrumentos, estos sistemas también en los botones del volante también son intuitivos y son físicos. La parte de clima que vaya independiente, un total acierto. Y la verdad es que esta reorganización en diseño y en acabados, el coche ha ganado un poco más en calidad, ¿no? Al menos en sensación de calidad. La verdad es que me ha gustado. A nivel de rodadura, pues ahora mismo vamos en modo eco porque estamos en zona urbana y es un modo bastante bueno para ir tranquilos, con una aceleración pausada. Pero en el momento que ya hacemos cambio, porque tenemos aquí el botón de modo de conducción, Drive Mode Selection, tenemos Eco, Normal, Sport e Individual, ¿no? En el modo normal realmente lo más que vas a sentir, aparte de que puede ser más susceptible el consumo, ¿no? Que el consumo se eleve un poquillo más, es la pegada, ¿no? Porque en el Eco si notas una retención de ese pedal del gas que no te va a permitir darle tanta caña, ¿no? Y en el normal lo sientes un poco más suelto, pero en cambio en el Sport si notas el coche mucho más vivo, una reacción también a la caja de cambios también mucho más rápida
e incluso también lo puedes llevar con las levas que lleva aquí en el volante, bastante pequeñitas, discretas, lo puedes llevar y notas que sí, tienes un cambio mucho más rápido, pero ojo que tampoco llevemos esto a niveles Sport como lo estamos viendo, ¿no? Como versión Sport. Es una versión Sport más, bueno, bonita, con detalles, pero no tiene un carácter deportivo, no para nada. Es un coche que incluso le puedes notar algo lento en algunos momentos esa caja de cambios. Sí, algo lento porque cuando ya vas un poco más fuerte, notas que necesitabas ese pequeño lag que tiene un poco más inmediato. Pero esto a mi sensación, si tú tienes otro ritmo de conducción, a lo mejor ni lo notas, porque es algo bastante imperceptible, la verdad. A nivel de consumos, pues a ver, nosotros estamos tocando ahora mismo 6,2, 6,3. Hemos llegado a los 7 en algún momento también de la prueba, pero ahora mismo vamos en 6,3 marcando. Hemos hecho 814 kilómetros de momento. Nos queda un par de días más al volante de este T-Cross, pero obviamente el coche mantiene una dinámica buena, una dinámica que para zona urbana es perfecta. Tienes buen maletero, buen espacio interior. La verdad es que no tienes por qué hacer sentir falta de algo que puedes tener en un coche compacto, no. Y además tienes altura, tienes lo que buscan generalmente los que están buscando este tipo de sub pequeño a todo nivel. Eso sí, ¿vale o no vale la pena el motor 150 caballos? A ver, depende de qué estás buscando. Tenemos motores desde 95 caballos hasta los 150 caballos. Aquí os pongo un listado de las versiones disponibles para que veáis, ¿no? ¿Vale o no vale la pena? A ver, primero la parte económica, por supuesto, si vas por una versión más básica y 95 caballos, tienes una reducción de precio, porque parte de unos 21.000 euros hasta los 32.000 euros aproximadamente la gama. Entonces, obviamente, este ya por 32.000 euros ya tendrías que valorar si puedes y quieras llegar con un modelo de este nivel a los 32.000 euros. Es lo único que yo valoraría, ¿no? Luego 150 caballos también es un motor que te va a permitir ir más libre, más desahogado, sobre todo si lo usas como primer coche, porque es un coche que sí, que aunque lo uses en entorno urbano va sobrado porque para incorporaciones como ahora mismo, adelantamientos, va bien, pero si ya viajas con el coche y necesitas llevar a toda la familia, peso en el maletero, ya digamos que vas a necesitar sí o sí unos buenos 150 caballos, porque las otras versiones me parece que se quedan algo justas para un uso más contundente, ¿no?, del coche. Es mi humilde opinión. Obviamente siempre te voy a recomendar que vayas a los concesionarios Volkswagen y pruebes el coche, en este caso el T-Cross, y lo recomiendo con todos los modelos que probamos, que vayáis a los concesionarios y probéis vosotros y tengáis vuestras sensaciones con vuestro tipo de conducción, porque eso es lo más importante. Además, el coche, bueno, tiene el sistema de multimedia con navegación, aunque la navegación se tiene que activar, ¿vale? Por sistema de tienda de Volkswagen. Tenemos carga inalámbrica aquí integrada con 2 puertos USB, el clima es Bisona y va totalmente independiente, eso es un punto muy bueno, y llevamos calefacción de doble intensidad para los asientos delanteros. También llevamos sistema Start-Stop, que al final siempre ayuda a lo que es el tema de consumos, a mejorarlos, pero suele ser algo invasivo o intrusivo en el modo de conducción y por lo general lo puedes apagar aquí pisando únicamente este botón y ya lo tendrías. Una ergonomía buena, buen puesto de conducción, buena visibilidad por los espejos exteriores, buena visibilidad por el espejo interior, un coche cómodo, un coche que por sus cotas y formas el coche se hace muy fácil de conducir, muy práctico. La verdad es que no le he encontrado ninguna pega, mantiene la esencia del anterior, únicamente ha sido un lavado de cara muy bien merecido, pues un coche que ha ido ganando, bueno, sus usuarios, y bueno, es un coche que yo creo que va a seguir manteniendo esa herencia y esa trayectoria de ventas. Me parece un producto bueno, un producto que bueno, está entre los 20 y 30.000 euros de precio, y bueno, con una gama de motores bastante normalita. Digo normalita porque sí que he hecho en falta a lo mejor una hibridación,
para obtener un poco la etiqueta Eco, aquí llamamos etiqueta C, y bueno, le he echado de menos esa parte, ¿no? Pero bueno, son partes que usan las marcas para sus modelos y hay que aceptarlo. Y bueno amigos, ya como veredicto final, os he avanzado un poco antes, pero bueno, yo creo que es un producto bueno, un producto en este acabado R, 150 caballos y DSG, me parece redondo, pero también las cifras de precio ya elevan a los 30.000 euros y ya los bolsillos quizás no son tan fáciles, ¿no? Para hacerse con un modelo de este tamaño y ya pisar los 30.000 euros. Es un poco para gusto del consumidor. Yo sinceramente me iría por el motor 150 caballos, aunque está exclusivamente en esta versión, con la caja DSG. La 110 caballos te puedes apañar con ella, pero yo creo que vas ya algo justillo si vas de viaje y con carga en el coche, sobre todo en zonas de mucha orografía, mucha montaña. Puedes ir algo justillo, ¿no? Al menos que lo pilles en caja manual, donde te permita darle un poco más de alegría a las revoluciones, pero ya el 95 caballos, al menos que siempre vayas solo en el coche y tu orografía sea muy llana, muy plana, todo, pues bueno, te podrías apañar incluso con la caja manual, por supuesto. Pero yo, sinceramente, en estas versiones yo me iría por la de 150 caballos, que es prácticamente la más acertada, pero estamos hablando ya de más de 30.000 euros de compra. Un coche correcto, coche con buena ergonomía, buena carga de opcionales, por supuesto, como lleva esta unidad, que nos permite y nos eleva también el precio, pero bueno, a tener un coche con mucha más terminación, mucha más calidad. Así que bueno, os recomiendo de verdad probar si estáis buscando este tipo de coches, probarlo, que no os vais a repetir. Buena dinámica, buen espacio interior, buena ergonomía y buenos consumos para el motor y la combinación no está nada mal. Agradecemos a Volkswagen España la sesión de este Volkswagen T-Cross y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y por supuesto la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor.online. Y también tendréis nuestras redes sociales Facebook, Instagram y X, donde tendréis la actualidad del día a día del motor. Y también tenemos TikTok, donde habrán avances de las pruebas. Nos vemos en una próxima entrega. Adiós.